Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué onda, Prof? Hola, Walter. Hola, Martin. Tenemos que discutir algunas cosas hoy, pero antes de eso, queremos hablar un poco sobre el año que ha pasado. Sí, ha sido un año muy asombroso y han sucedido muchas cosas. Y si miramos el cuadro profético y su implementación, y piensas al transcurso del año pasado, los preparativos que han sucedido en el último año, en términos del campo médico, y la implementación de reglas y regulaciones, cuando miramos lo que sucedió en la esfera ambiental, y el papel del papado, Laudato Si, la carta COP27, los nuevos mandamientos. O sea, quiero decir, la lista es realmente extraordinaria. Sí, incluso una guerra que comenzó en febrero. Sí, yo creo que esa fue una buena distracción para poner todas las otras cosas en su lugar. Bueno, también, así que Martin, las cosas están sucediendo. Y hay tantas cosas sucediendo que podemos perder fácilmente el enfoque. Sí, eso es cierto. Sí, porque puedes estar ocupado con este fuego, o con este fuego, o con esta ideología, o con aquella ideología. Y luego tienes, por supuesto, la catástrofe social. Y tenemos los diversos puntos de vista, el liberalismo versus el conservadurismo. Y todas estas están tiradas en la mezcla. Y esta mezcla hace una super combinación. Sí, y si como uno de esos episodios que tuvimos sobre distracciones. Sí, puedes fácilmente distraerte en un punto. Sí, en una caja de jabón. Tienes que dar un paso atrás y mirar el panorama grande, general. Así que, Martin, hemos tenido un año muy ocupado y un año muy agotador. Y en muchas formas, sentidos, estaré agradecido cuando vea la parte de atrás de este año. Pero no tengo gran esperanza para uno mejor que venga. Solo que vamos a tomar un respiro y un descanso y veamos si podemos enfrentar el próximo cuando venga, con energías renovadas. Eso nos lleva al agradecimiento hacia nuestros televidentes, nuestros seguidores. Sin ellos no hubiera sido posible nada de esto. Sí, claro, sin ellos nada es posible. Y los queremos agradecerte desde el fondo de nuestro corazón por todo. Sí. Y gracias por mantener en marcha todos esos comentarios y las cosas que la gente escribe. Y la gente tiene tantas preguntas. Y muchas veces, dentro de las preguntas, la gente responde. Y eso también ayuda. Porque tenemos miles de preguntas. Es imposible para que nosotros manejemos todo. Y algunas personas se frustran. Y si no saltan de inmediato. Pero gracias también por todo eso. Eso ayuda y realmente es una gran contribución que continúa la discusión. Sí, y tal vez solo un recordatorio de que la distribución de nuestro material, de estos videos que hacemos, no lo podemos hacer solo. Necesitamos su ayuda para distribuirlo, compartirlo y todo eso. Medios digitales, incluso copias impresas. Ahora, todo está en lugar, todas esas promesas que hicimos de distribución gratuita, que ha sido establecida ahora, las existencias han sido ordenadas, todo está ahí, por lo que América del Norte será abastecida muy pronto, el continente de Europa será abastecido, y eso sería imposible sin asistencia al espectador, al que nos ve. Así que, wow, ¿qué podemos decir? Gracias, muchas gracias. Sí, así que hay un video de introducción sobre el Centro de Distribución de América, y pondré el enlace en la descripción de este video, y puedes ir a ver este video para descubrir más sobre cómo ponerse en contacto y todas esas cosas que necesitas para transmitir este mensaje. Y luego tenemos otras ideas y queremos involucrarlas en el mensaje de salud, haciendo lo que nos dice el Evangelio, de encargarnos de las necesidades físicas de las personas para que podamos ocuparnos de las necesidades espirituales y todas estas cosas. Hay tantas cosas en preparación y tenemos que soñar en grande y caminar por el poder de Dios en la medida que Él nos permite hacerlo. Es la única manera. Así que gracias. Sigamos con esta discusión. Abriremos con una palabra de oración y luego podemos sumergirnos en esto. Hagámoslo, hagámoslo. Nuestro Padre Celestial,
te agradecemos a ti, sobre todo por el privilegio de dejarnos trabajar para ti. Ahora, Señor, te pedimos nuevamente que bendigas nuestra discusión, ilumina nuestras mentes y deja que tus palabras hablen a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Martín, estamos hablando de la ascensión de la Iglesia Católica y el surgimiento del nacionalismo cristiano. Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones. Hemos mostrado un número de cosas, pero esta pelota ha empezado a rodar. Es como una bola de nieve. Empezó como una pequeña, pero a medida que rueda, se vuelve grande. Y dijimos muchas veces que creemos que habrá una oscilación del péndulo, porque el rey del norte, rey del sur, las ideologías chocarán a pesar de que están sentadas en la misma mesa. Y eventualmente la ideología del rey del norte, que debe implicar el nacionalismo cristiano, debe ganar ascendencia, por lo que una ascensión a las Naciones Unidas parece una buena idea. Pero para conseguir ímpetu detrás de ella, necesitas el caos. Y por lo tanto hemos tenido mucho caos en el mundo. Hemos tenido caos en términos de los problemas de salud, hemos tenido caos en términos del cambio climático, y luego, por supuesto, también debe de haber un caos económico también. Así que veamos si hay alguna preparación para este caos económico. Y hemos sido advertidos que el mundo se dirige hacia una recesión, hay una gran crisis energética debido a la guerra en Ucrania. Martín, nada sucede en la política que no ha sido planeado. No, me refiero a que acabas de mencionar ahora debido a la guerra, como mostramos en el video anterior, o hace 2 videos, hay un periodo de transición y eso estará acompañado de dolor. Nos han advertido, y Klaus Schwab dejó bastante claro que es un personaje muy interesante, por cierto. No digamos mucho, menos nos censuren. Sí, así que Martín, todas estas cosas están sucediendo y siempre ha habido preparación. ¿Sabes? Cuando se trató en cuanto al tema de salud, había carreras de práctica, experimentos. Lo mostramos eso en programas anteriores, por lo que hubo una larga preparación hacia este cataclismo final que tuvimos en los últimos años. Cuando se trata de la crisis ambiental, tenían dibujos animados para los niños. Sí, en los 90s. Sí, ya en los 90s había Planeta, Capitán Planeta. Y es interesante cómo todos estaban a bordo. Era la tribu, nación y gente estaba involucrada en esta gran batalla. Y esto condujo a COP27, donde todas estas cosas se están implementando. Y luego tienes los aspectos espirituales saliendo de la pluma del Vaticano. Esos escritores jesuitas están muy ocupados. Creemos que es el Papa Francisco. No. Ellos tienen a su tanque de pensadores que están armando esto. Y un guía espiritual especial que creo que es serpentino, satánico. Pero dejémoslo a eso. Así que vamos a hablar sobre alguno de estos temas. Echemos un vistazo a la eminente crisis económica. Aquí está Noticias ABC, 16 de noviembre de 2022. Por lo que estas empresas tecnológicas han impuesto importantes despedidos en 2022. Meta recordó alrededor de 11,000 empleados. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, semana pasada anunció que la compañía despedirá alrededor de 11,000 empleados, un estimado de 13% de su esfuerzo laboral. Interesante, Martín. ¿Acaso estas compañías no han tenido empresas ganancias récord? Exactamente. Así que sus arcas están llenas. Sus arcas están desbordadas. Sin embargo, están despidiendo todas estas personas. ¿Acaso saben algo? Estoy seguro que sí. Twitter cortó alrededor de 3,700 empleados.
Y por supuesto, hay una batalla ideológica. En esa, el rey del norte y el rey del sur parecen muy comprometidos en lo que respecta a Twitter. Y luego Amazon eliminó 10,000 empleados. ¿Acaso esos no tienen también ganancias récord? Sí, todas esas entraron en la pandemia haciendo dinero récord, ganancias récord. Y luego la pandemia hizo que ganaran más. Ahora están culpando esta despedido después de la pandemia, se ralentizó, se hizo lento. Ya veo, y otras compañías como Lyft y Stripe también están recortando empleados. Redfin recortó casi 1,000. Microsoft despidió 1,000. Robinhood reportó 23% de sus empleados. Coinbase recortó 1,100 empleados. Martín, ¿se están preparando para algo? ¿Y quieren mantener sus arcas intactas? Creo que exactamente lo que tú dices. Creo que si quieres mantener su margen de ganancia al mismo nivel, sabes que algo viene, salte de ellos, tal vez personal excesivo. No piensas que el personal que queda va a hacer el trabajo, porque el trabajo no disminuirá. No, harán exactamente lo mismo. Están tratando de protegerse. Sí, yo creo también eso. Ok, muy bien. Aquí hay otra muy interesante. Desde el 22 de noviembre, la empresa papá de Google va a despedir 10,000 empleados. El papá empresa de Google está preparando para despedir 10,000 empleados. Martín, ¿quién emplea 10,000 empleados que actúan pobres, de bajo rendimiento? Ninguno. Es una broma. O son empleadores muy pobres, o están buscando excusas. Eso es. O el 6% de su fuerza laboral en la gran temporada de despedidos tecnológicos iniciada por Meta, Amazon, Twitter, con las duras condiciones globales. Es interesante que todas estas compañías están obteniendo mega ganancias y sin embargo están haciendo esto. Sí, no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones en ganancias limpias. Sí, así que Martín, el mundo se dirige a alguna parte. No tenemos que entrar en detalles. Solo tomen nota. Se supone que debemos ser observadores, ¿cierto? Debemos de comenzar a hacer piquete, solo para observar, para ver lo que está sucediendo. Y por cierto, solo una pregunta. Todas estas empresas que tenemos enumeradas aquí, ¿acaso sus directoras todas no visitaron el Vaticano? Sí, todas de ellas. Sí, y justo después de que Musk visitó y compró Twitter, justo después de que compró Twitter, comenzó a despedir. Después de que comenzó a despedir el resto de ellos, comenzó a despedir tal vez coincidencia, algo interesante, o tal vez, Martín, bajo rendimiento significa la ideología equivocada. Eso puede ser cierto también. Sí, puede ser. Que debe haber una racionalización para que tengamos a todos juntos en la misma línea, teniendo la misma mentalidad. Sí, debe de tener la ideología correcta. Sí, así que antes, cuando había conflicto, norte y sur, entonces querías ambos lados. Ahora quieres un poco de limpieza para deshacerte de los llamados bajo rendimiento. Sí, pero el mal desempeño, como dijimos, es realmente una acusación para quienes los emplearon. Sí, eso es cierto. ¿No se supone que debemos examinar estas cosas de antemano? ¿Y por qué de una vez? Sí, todas estas miles y miles de personas. Me pregunto qué pasaría si CNN quería cambiar su ideología. ¿Cuántas personas con bajo rendimiento tendrían que despedir? Sí, probablemente. ¿Acaso no pasaron por algo similar? O quiero decir, de derecha a izquierda. Fox tendría que hacerlo si cambias de izquierda. Y también CNN tendría que hacerlo. Esto es siempre la dialecta galiana. Dos ideologías opuestas. Por lo que ahora el péndulo comenzó a oscilar. Desastre de la mentalidad que es contraria, que no es relevante al tiempo. ¿Es posible? Solo un pensamiento. Y ahora echemos un vistazo al ascenso del papado. Porque recuerda, todos estos directores ejecutivos no están siendo despedidos. No. Todos ellos fueron al Vaticano y deben tener órdenes de marcha particulares.
Ahora, el poder del Vaticano siempre ha estado trabajando detrás de las escenas. Así es como trabajan los jesuitas. Trabajan detrás de la escena, pero en realidad ejercen el poder. Así que ahora están adaptando un enfoque más directo. Sí, ha llegado el momento de que los reyes del mundo entreguen su poder a la bestia. Te daremos la dirección, pero debido a tus ideologías, nunca quisiste implementar nuestra postura. Querías tener tu postura secular, pero yo soy el rey del norte y reduciré tu postura secular y me aseguraré de que implementes mis estatutos morales, porque yo soy el anticristo y yo quiero deshacerme de los estatutos de Dios. Ese es el pensamiento que está pasando. Esa ha sido su mente, ¿correcto? Porque han sido los enemigos de Dios desde el principio. Y el leopardo no cambia sus manchas. Y lo malo de esto es que lo están haciendo con un vestimenta cristiana. El vestimenta, y tienen todos estos aspectos, todos estos cristianos a bordo con una ideología falsa sobre el futurismo que sale de la pluma de los jesuitas. ¿Qué no es triste que el protestantismo debe ser tan engañado como para abrazar a un enemigo? Bueno, Martín, Earthbeat nos dice que el papado ya no es solo un observador. El Vaticano busca ejercer un nuevo estatus en las conversaciones climáticas de la ONU. Martín, ese nuevo estatus es solo para el consumo público, siempre ha estado ahí, pero detrás de la escena. Ahora se está moviendo hacia la caída, correcto. Y si miras la imagen ahí, ¿dónde está hablando? Está hablando en su búnker nuclear, que es como una serpiente. Está hablando desde la boca de la serpiente. Así que es el portavoz de la serpiente que le dio su poder y gran autoridad. La tipología de él parado ahí, en ese lugar hablando, es sorprendente si lo tomas en el lenguaje bíblico. ¿Y por qué diseñaría un edificio para que fuera como una serpiente y habla entre los colmillos? Cuando el cardenal Pietro Parolin se dirigió a los líderes mundiales en los primeros días de COP27, la cumbre de las Naciones Unidas, celebrado en Sheikh, Egipto, lo hizo en pie de igualdad con los jefes de Estado reunidos ante él. Eso también es una artimaña, porque la espada espiritual está sobre la espada secular. Muy cierto. El discurso marcó el primero de la Santa Sede como socio formal de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. Funcionarios del Vaticano han señalado que la medida es más que simbólica y refleja la intención de la Iglesia de desempeñar un papel más activo en las negociaciones climáticas, a menudo de tensas y turbulentas, que han desarrollado más de un cuarto de siglo con diversos grados de progreso y retrocesos. Martín, no solo simbólico, siempre toman un rol activo, siempre han tenido un papel activo, simplemente se están moviendo hacia el escenario, en lugar de ser los titereteros detrás del escenario. Y creo que es en realidad más bíblico que simbólico. Y la ascensión del Vaticano, la palabra sola, te dice muchas cosas. Desde el estatus observador hasta el participante ofrece una nueva razón para la esperanza. Ahora estamos en el mismo pedestal que el resto de los negociadores. Dijo, solo sobre el simbolismo, el nuevo estado del Vaticano es significativo. Pasando del simbolismo a la substancia. Martín, ¿acaso eso no suena bíblico para ti? Te digo, no se puede convertir más bíblico que eso. Y para que ellos se metan auténticamente como negociadores y vean cómo pueden cambiar la cultura de la Convención del Marco de la ONU sobre el cambio climático, han impuesto la filosofía de la ONU desde el principio. Han controlado la ONU, su planta jesuita, de la que se distancian, pero en realidad abrazan. ¿Ves que el problema era que si esto hubiera sucedido antes, la gente
se hubiera alterado porque no lo iban a querer, pero ahora en realidad lo desean porque se preguntan, lo están admirando, están vagando tras la bestia. Esto ayudará a la iglesia a hablar con una voz unificada. ¿Quién es la iglesia ahí? ¿La iglesia católica o todas ellas? Bueno, son todas las iglesias, pero la madre liderando. Sí, muy bien. Entonces, Herodías le está diciendo a Salomé qué hacer, y ella realmente quiere la cabeza de Juan el Bautista. Voz unificada a nivel internacional y para promover no solo las mejores prácticas. Eso me suena como el bien común a mí. Aún más importante, el modelo ético más sólido y el marco espiritual. De eso se supone que debemos estar conscientes. Un movimiento bastante audaz porque también es un peldaño en el espacio político y en un papel de diplomacia en el que por ahora el Vaticano ha estado desempeñando un papel más moral, manteniendo los principios y los valores, pero sin empujarlo al compromiso. Martín, ellos están hablando de la lengua de la serpiente, porque son representantes políticos. Fueron colocados ahí por ellos. Sí. Así que simplemente usaron otra boquilla. ¿Acaso esto no es la herida curando completamente? Por eso tienen la arrogancia de llamarle la ascensión. ¿Nadie más obtiene ese título? Nadie más ascendió a las Naciones Unidas, excepto ellos, ¿correcto? ¿Acaso no la ascensión tiene algo que ver con un rey? Bueno, ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Recuerda la disputa que Daniel estaba en el tercer año y el rey en el segundo año? ¿Cómo funcionó esto? ¿Ves? Usan diferentes formas de cómputo. En el caso de Nabucodonosor, ellos tenían un año de ascensión y luego el primer año, el segundo año. Así que el año de ascensión es el año en el que tomó el trono. Así que si tomas aquí, este es el año que tomaron el trono y de aquí en adelante gobernarán. Sí, gobernarán. Serán los gobernantes de Babilonia. ¿Acaso no está escrito eso en su frente? Babilonia, la madre de prostitutas. Y todas las otras iglesias se juntan. Bueno, vimos eso en el monte Sinaí. Así que este es un momento histórico. Es un momento histórico para la familia humana y debería mandar señales, una esperanza de fe. Martín, creo que me da esperanza porque significa que el Sharat llegará a su fin pronto. La luz que estamos viendo al final del túnel no es un tren que viene a atropellarnos. En realidad es el sol divino que brilla sobre nosotros. Y el hermano sol ahora está iluminando nuestro corazón y podemos tener esperanza nuevamente. Martín, poder a la bestia. Y este muneno es el portavoz del Vaticano en las Naciones Unidas. Y este fue su discurso oficial, refiriéndose al hermano sol. ¿Acaso el hombre está demente? Desafortunadamente, si hablas con la lengua de la serpiente, esto es lo que saldrá. Así que la locura es la nueva normalidad. Que Dios nos ayude. Afortunadamente, tengo una visión diferente sobre la luz al final del túnel. También veo una luz, pero veo que es el tren que va a acabar con el sistema. Porque cuando la piedra golpea los pies, ¿cuánto queda de ella? Nada. Es polvo y se elimina la pólvora. No quedará ni un vestigio de este sistema. Hubo un tiempo en la historia del mundo en que las personas podían confiar en los gobiernos para ayudarlos y rescatarlos y ser su protector y tal vez incluso su amigo. Esos días se han terminado. Tenemos dictadurías disfrazadas de democracia. Eso es justamente el gobierno tiránico se ha implementado. Ahora, este es uno muy interesante. Proviene del Foro de Ciudadanos Globales. Este es un foro bastante importante, con mucha influencia. Han estado ejecutando durante bastantes años. Si recuerdas, todos los años tienen un gran concierto. A veces en diferentes lugares de todo el mundo, con todos los grandes nombres.
reunidos, o sea, quiero decir, el 24 de septiembre tuvieron el concierto con Mariah Carey, Metallica y toda esta gente cantando. Sí, todas esas bandas de rock del pasado eran cachorros jesuitas. En cualquier caso, si podemos imaginar un mundo mejor, podemos construir uno, pero solo al involucrarnos y desarrollar nuestro ser interior, podemos cambiar el mundo, por lo que primero debemos cambiar nosotros mismos. Martín, esta esperanza que tiene la humanidad de cambiar el interior es una esperanza vana, porque sin Dios es imposible. Sin Cristo viviendo en ti, que es el único que te puede ayudar a cambiarte. Así que, ¿qué fuerza es la que está viviendo en ellos? Yo creo que la fuerza se llama Legión. Con delegados provenientes de más de 30 países, cada aspecto de la cumbre ha sido diseñada intencionalmente para ayudar a los asistentes a embarcarse en un viaje personal de autodescubrimiento y evolución. Mantener una mente abierta, déjate llevar y trata de no juzgar. Eso me suena muy serpentino. ¿No te suena así? Definitivamente. No hay duda de eso. Un tema común a lo largo del día fue el enfoque renovado en la importancia de la conexión interna, con la búsqueda de la progresión global, de la acción combinada de sus 8,000 millones de individuos. Martín, me niego a ser parte de esa multitud. Sí, el problema es que ahora tienes dos caminos. Tienes esta corriente, el ciudadano global, y luego tienes la corriente del nacionalismo. Pero no queremos ser parte de ninguna de las dos. Martín, ¿acaso no fue Gandhi, creo que dijo, que incluso uno es la mayoría? Sí, es la verdad. Mucho menos 8 billones. Así que Soyun y Alexander Mandulek organizaron una sesión de sanación con sonido trascendente para despertar nuestra conciencia colectiva y activar nuestro potencial más alto. Mientras que Deepak Chopra dirigió una sesión de meditación junto a la playa que brinda una nueva perspectiva sobre la metamorfosis humana y guió a la audiencia a través de una interna supercarga y reavivamiento. Esto fue un conjunto. Esto es el tipo de cosas que están sucediendo en todo el mundo. Ahora, cuando miras a Babilonia, tiene 3 componentes. Estamos cansados de la bestia, está donde quiera, y ahora ha ascendido, y ahora tienes al falso profeta, pero también tienes al dragón. Y esta ideología es parte del dragón. Y no me digas que la filosofía del dragón no ha infiltrado las iglesias. Tenemos meditación, yoga, lectio divina y rituales, círculos mágicos y laberintos, oraciones de respiración y todas estas tonterías, visualizaciones, meditaciones. No la bíblica, esta meditación, sí, hipnoticismo, espiritualidad, todo es cuestionado estos días. Sí, formación espiritual, todo es satánico. No existe tal cosa como bueno. No hay tal cosa como formación espiritual buena. Proviene de la filosofía jesuita. La meditación bíblica es meditar en la palabra, su significado, internalizándola y aplicándola a tu vida. Y eso es todo. Así que en palabras sencillas, es pensar en lo que has leído. Recordar. No sentarse y... Eso es pedirle a Dios que te ilumine en cuanto al significado más profundo de muchas de las historias. Así que este viaje de metamorfosis humana revela la nueva era del mundo y la ciudadanía concluye con su proyecto de realidad virtual Chapraverse, que se dice que trae bienestar al metaverso moderno. Martín, esta nueva terminología que están usando y las empresas que han creado metaverso, meta, todos nos dicen que todo esto está interconectado de una manera muy compleja. La sesión, el viaje al metaverso, invita a las personas a aceptar lo que significa ser un estado metahumano. Un estado que Deepak Chopra describe como una visión, diversidad compartidas para alcanzar la emergencia y el nacimiento de una realidad llena de asombro, creatividad, alegría,
Una transformación social. Esto suena como Alexander Bailey, exactamente, satanista. Es exactamente lo mismo. Esto es tanto nueva era. Esta es la euforia que sientes, pero no es realidad, es virtual. Sí, ahora Satanás le da la vuelta y te dice que estás viviendo en una matriz, que estás viviendo en un mundo ficticio, donde en realidad eres un títere controlado por un títere. Pero esto es, en mi opinión, nada menos de una posesión demónica. Y es donde está conduciendo. Porque lo que se suma a todo esto, tienes formación espiritual, tienes todo esto, digamos, engaño virtual que puede suceder. Sí. Así que quién sabe qué veremos por medio de hologramas o lo que sea. Por lo que por supuesto necesitamos mucha nueva tecnología. Ahora es interesante que, según TechJuice, la nueva tecnología ha llegado que nos permite hablar con nuestros parientes muertos. Así que crean una situación en la que realmente te comunicas con tu pariente muerto. Ahora todavía es electrónico, pero si realmente crees que estás hablando con un pariente muerto, entonces también podrías estar visitando a la bruja de Endor. Sí, especialmente cuando no tienes una verdadera comprensión bíblica del estado de los muertos. Entonces, ¿qué tan importante es la doctrina de la mortalidad del alma, en oposición a la doctrina papal de la inmortalidad del alma? Creo que va a jugar uno de los roles fundamentales en el tiempo en el que estamos entrando. ¿Ok? Por estos dos, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, Él arrastrará a toda la humanidad a su campamento. ¿Cuán importante es que comprendamos la doctrina de la inmortalidad? Será un tema de vida o muerte, un entendimiento de vida o muerte. ¿Ok? Si tomamos a Hollywood o cualquier de estas organizaciones, cualquier medio de comunicación, ¿a qué lado de la ecuación están? ¿Al lado papal o al lado bíblico? Al lado papal, la inmortalidad del alma. ¿Y son solo los adventistas del séptimo día? ¿O también los reformadores ya entendían? ¿Martín Lutero? Sí, Martín Lutero lo entendía. Tyndale lo entendía. Muchos de los reformadores lo comprendieron, porque ellos no lo entienden ya, porque entraron los jesuitas. Ajá. Entonces, estas personas están diciendo, ¿no es emocionante que ahora podemos hablar con los muertos? Sí, ¿por qué no? Nueva tecnología ha llegado y nos permite hablar con los seres queridos que están muertos. Ahora puedes vivir con tus muertos, vivir dentro de tu teléfono inteligente como asistentes de voz, para que puedan ser su asistente de voz. La aplicación fue creada por la compañía con sede en California. Después de la inteligencia artificial, la empresa tiene como objetivo permitir la comunicación entre los vivos y los muertos. Martín, suena como Halloween, cobrando vida. Bueno, si tomas, siempre puedes tomar todo esto e intentar justificarlo y decir, sí, pero no es realmente lo mismo. Si solo empiezas a hablar con esto, digamos, por ejemplo, que entiendes las doctrinas bíblicas sobre la inmortalidad del alma. Si empiezas a incursionar en esto, es como jugar ahí donde está el diablo. Muy bien, pero mira lo interconectado que se vuelve. Tecnología como esta, que permite la comunicación con el difunto, ha sido un pilar de la ciencia ficción. Proveedores de salud y espiritualistas por décadas han querido tener algo como esto. Ahora, Martín, si miras el sistema de salud en el mundo, hay muchas en el negocio de salud que están trabajando en el nivel esotérico, que utilicen el péndulo para determinar qué enfermedad tienes, qué es la cura. Y deben de tener mucho cuidado, porque podrían estar entregándose a las fuerzas demoníacas. Si toman el campo de canto para mejorar la fuerza de la meditación, en contrario de los simples poderes curativos de las hierbas que Dios ha puesto en la naturaleza. Tienes una combinación total. Es posible que la industria de salud
que se involucre en actividad demoníaca? Definitivamente. ¿Acaso no es brujería farmacéutica? Claro que sí. Se está convirtiendo en una realidad. Y es una que cada vez es más accesible gracias al avance de la inteligencia artificial y la tecnología de la voz. Ahora, si combinas esto con el metaverso y la chopra que acabas de mencionar, ¿qué tipo de mezcla tienes? Entonces, tienes una mezcla catastrófica. Así que, Martín, tenemos por un lado este gran movimiento de llevar la espiritualidad interior a un movimiento. Pero entonces, también en la Biblia, tienes la garantía, digámoslo de esa manera, que los poderes que controlan implementarán la marca de la bestia. Hemos hablado de eso muchas veces. Así que de alguna manera u otra, el péndulo debe girar para que esa ideología pueda convertirse en una realidad también. Si puedo ponerlo nuevamente en el rey del norte y sur, los ciudadanos globales en realidad están cayendo bajo el rey del sur. El nacionalismo es el rey del norte, sí. Muy bien. Así que el Washington Times nos dice que los ascendientes del conservadurismo es algo que están viendo. El Washington Times es probablemente bastante liberal. Vamos a ver qué dicen. Para sorpresa de muchos, resulta que la idea de una nación, un grupo de familias, tribus y comunidades con experiencias comunes, unidas por el bien común y motivadas por un propósito común, todavía está muy vivo. Ahora, me parece interesante que el Papa critica constantemente al nacionalismo, pero solo contra los cristianos. No lucha contra el nacionalismo de, digamos, países islámicos. No, lo abraza, exactamente. No solo lo abraza, lo propaga. Quiero decir, si tomas como para el pueblo amazónico, como dice que ellos deben de ser cuidados. Su ideología, ¿por qué? Porque sus ideologías no son un peligro a su sistema. A menos que hayas conquistado el sistema, entonces puedes ascender y desempeñar su papel. Así que esto es muy interesante. Así que está muy vivo. Intelectuales inmersos en ideas corrosivas y sin sentido de la ilustración sobre la universalidad de la experiencia humana, sienten incómodas con el nacionalismo de las nacionalidades, la idea que las personas se identifican como ciudadanos de una nación en lugar de ciudadanos del mundo. No sorprendería a nadie que aquellos que se identifiquen como americanos en lugar de ciudadanos globales se inclinen hacia la derecha. Ahora entendemos que los Estados Unidos liderarán en lo que respecta a la implementación de la marca de la bestia, y será Protestante América que impondrá a las otras naciones, y ellos seguirán. Ahora, cuando dices otras naciones, estás hablando particularmente sobre las naciones cristianas, pero en términos de cierta ideología, como el clima, podría ser universal. Y si tienes una parte de esa ideología instaladas en las naciones cristianas, que también es la naturaleza secular, como el domingo, por ejemplo, entonces todo el mundo puede adoptarlo, abrazarlo. Muy inteligente. Así que como parte de ese esfuerzo, varias decenas de personas firmaron recientemente esta declaración de principios, que es más política que los republicanos han logrado anunciar los últimos 5 años. El conservadurismo dilucidó sus pensamientos sobre la mayor manera de proceder. Citamos, la traducción de las naciones autónomas independientes como la base para restaurar una orientación pública adecuada hacia el patriotismo, el valor, el honor, la lealtad, religión, sabiduría, la congregación, la familia, el hombre, mujer, el sábado, y lo sagrado, la razón y la justicia. Es interesante. ¿Qué es lo que está en la mezcla ahí? Además de lo demás, cosas como el patriotismo. ¿Es religión? ¿Congregación? El sábado. Sí. Razón. Justicia. Suena muy jesuita. Fe informada por razón.
o fe informada por razón. ¿Cuál es? Por lo que el conservador americano de noviembre 2021 escribió que el único camino a seguir es conservadurismo nacional. Edmund Burke escribió en sus reflexiones sobre la revolución en Francia: la era de la caballería se ha ido. Sofistas, economistas, calculadores han tenido éxito y la gloria de Europa se extinguió para siempre. Estaba embarazada cuando Burke lo escribió. Un intento de reconfigurar ese sentido para nuestro malestar actual produce algo que se aproxima a lo siguiente: la era de neutralidad se ha ido. La de los trabajadores, oligarcas, la clase arrogante dominante ha tenido éxito y la gloria del orden neoliberal se extinguió para siempre. Una formulación distinta, pero relacionada, que he usado antes, sería la del presidente Reagan. Dijo que las palabras más aterradoras son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Pero las nuevas palabras más aterradoras son: soy de la clase dominante y estoy aquí para subyugarte. Martín, ¿acaso esto no prepara el péndulo? Definitivamente, tenemos los viejos tiempos. Tienes este tipo de ideología y ahora se está volviendo muy distinto. No hay mucho gris. Sí, tienes que escoger un lado. Y cuando todo un grupo elige un lado, ¿qué significa para el otro lado? Problemas, no te queremos. Entonces, que por mucho tiempo ahora, el rey del sur ha controlado. El mundo se ha vuelto más liberal. Sus hijos se les enseña en las escuelas que no son niños o niñas. Los certificados de nacimiento ya no se firman como hombres y mujeres. Tenemos que esperar la decisión del bebé sobre qué género son. Y perdóname, pero idioteces como estos. Y la gente se está cansando. Ahora debemos recordar que es fácil irritarte tanto ideológicamente que saltas de una mala manera. Sí, eso es tan importante. Es por eso que siempre propagamos ser un observador. Sí, ser un observador. Incluso si te irrita. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Digamos el tema del género. O el tema de despertar. O cualquier tema que sea. Incluso si te irrita, más allá de lo medida, siempre hazte la pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan del diablo? Atraer esto. Y está teniendo éxito, porque ahora los padres están todos irritados y quieren detenerlo. Así que quieren tomar el poder, quieren tomar el poder a nivel escolar, tomar el poder a nivel político, porque es la única forma que van a detenerlo, por lo que están juntando a las personas a un patrón de pensamiento ideológico. Y una vez que hayas establecido eso, cualquier cosa que se oponga es el enemigo. Ahora, una vez que hayas instalado incluso el tema del sábado y alguien se opone, entonces estás en contra del bien común. Entonces de repente el bien común entra en juego en otros aspectos que puedes estar en contra. Muy interesante. Y luego se han escrito libros sobre el tema, y algunos de ellos recientemente. Y este es muy interesante, un libro por Stephen Wolf, El caso del nacionalismo cristiano. Martín, ¿es el clima adecuado para algo así? Es increíble. El momento es perfecto. El momento, el tiempo. Porque estos dos libros son ahora los mejores vendedores en Amazon. Por lo que no es un pequeño libro oscuro que simplemente está escondido. Todo lo que está sucediendo con esto ahora está muy agarrado por el público. Y aquí hay otro libro enseñado por un disquer y dice un guía bíblico para tomar dominio y discipular naciones. Así que esto es la teología del dominio. Vamos a dejar en claro que es teología jesuítica. Es increíble que ha sido adoptada por el protestantismo. Así de inteligente es. Y tienes que discipular a las naciones. En otras palabras, tienes que hacer que las naciones
que lo vean a tu manera. Esto no debe de confundirse con la gran comisión de Cristo, no, porque eso tiene que ver con erradicar el pecado. Esto tiene que ver con el dominionismo, gobierno. Y esto es exactamente lo que Cristo vino a eliminar. Ellos están implementando lo que Él ha afirmado como un mal en el mundo. Ahora, ¿al caso la nación judía tenía el dominianismo? Definitivamente. Bien, así que Cristo estaba a favor o en contra de él. Completamente contrario. El reino de este mundo no refleja el reino de los cielos. En ninguna manera. No hay nada que se pueda comparar. No hay nada en él. Iba a ser barrido. Martín, este es el engaño más grande que se avecina sobre el mundo. Nacionalismo cristiano, el mejor vendedor, arraigado en despertar. Es historia alemana, patriarcado. Es la relación de la sangre del manifiesto alemán del siglo XX. Así que aquí hay un artículo que habla en contra del nacionalismo cristiano. Están diciendo, nos recuerda a la era nazi. El nacionalismo cristiano se está volviendo un factor más grande entre los votantes republicanos, con el 61% de los encuestados republicanos que dijeron que apoyaban declarar a América como una nación cristiana. Mostramos ese video hace algún tiempo donde decían que cuando tengamos esta nación cristiana, viviremos bajo reglas cristianas. Puedes ser un judío, puedes ser lo que quieras, pero estás bajo las reglas cristianas. De hecho, el tipo que referimos es el que escribió el segundo libro del que hablamos. Muy interesante. Como ex ministro del Evangelio, sé que es el tipo de trabajo que termina en manos de celebridades evangélicas, seminaristas, pastores rurales y cristianos, personas influyentes que buscan una justificación teológica, intelectual, para base política y culturales. Él, Wolf, refiriéndose a ese libro, toma su inspiración tanto en Tomás de Aquino como en los protestantes reformadores. Martín, ¿puedes vincular a Tomás de Aquino con la reforma protestante? No. Eso es como tratar de mezclar aceite y agua. Es imposible. Es imposible, olvídalo. Pero es un matrimonio que el catolicismo ha trabajado muy duro para lograr. Ahora, en lo que a ellos concierne, Tomás Aquino es un santo. A lo que a mí respeta, estaba poseído por un demonio. Especialmente Calvin. Su primera premisa importante es que incluso si Adán y Eva no hubiesen pecado, los humanos se habrían congregado en comunidades separadas en el planeta. Ahora es interesante que el calvinismo tiene un aspecto dominionista. Sí, incluso los primeros protestantes creían en la iglesia y el Estado trabajando juntos. Por eso tienes distritos protestantes y distritos católicos. Y si no encajabas en esa ideología, mejor muévete. Tienes que salir. Tenemos lo mismo entrando. Y también Calvin tuvo persecución. Y Calvino fue un poco más radical cuando se trataba de Martín Lutero. Pero incluso los luteranos persiguieron a las personas cuando eran ideológicamente diferentes, como los bautistas fueron perseguidos por luteranos y fueron perseguidos por calvinistas y fueron perseguidos por católicos. Creo que los guardadores del sábado caerán en esa categoría. Tendrán a los luteranos, calvinistas y a los católicos en contra de ellos y el gobierno. Eso es exactamente lo que va a suceder. Los cristianos deberían hacer todo lo posible para institucionalizar el cristianismo en su nación, para estructurarse de acuerdo con la visión de Dios para vida humana. Esto significa crear un gobierno en el que las autoridades civiles dirigen a sus ciudadanos a la religión verdadera en la mayor medida de su poder. Wolf también abogó por la aplicación de las leyes del sábado y el castigo de las religiones falsas, cualquier cosa fuera de la práctica cristiana aprobada por el Estado. Tiene toda la razón, pero aquí es a donde nos dirigimos. Eso es cierto. Porque es esencial para ellos hacer cumplir sus ideologías. Te diré por qué, Martín. Porque no pueden vivir con las otras ideologías. Exactamente. Así que tienen que construir un muro alrededor de las suyas y hacerlas cumplir, enforzarlas.
Eso suena como que pueden hacer cumplir la marca de la bestia. No creo que suena. Creo que definitivamente será así. Bien, entonces, ¿por qué traer las leyes del sábado en su documentación? ¿Por qué? Porque es parte importante de la identidad cristiana. Exactamente. Pero ¿de quién es la identidad? ¿De Dios o del Papa? Desafortunadamente, Tomás de Aquino y el Papa. Ajá. Entonces, bien, aquí vamos. No existe tal cosa como el verdadero cristianismo dentro de esta primicia. Porque Cristo te dice que te da libertad de elección. Esto te lo quita. ¿Sabes qué? Y el problema es, si simplemente tomas nuestro país, nuestra propia gente cristiana en nuestro país, ¿cuántos de ellos estarán de acuerdo con algo? Se regocijarán. Cada pastor cristiano y político que ha aceptado fácilmente la etiqueta de nacionalista cristiano, se le debe preguntar que si están de acuerdo con leyes sabáticas, la negación del sufragio femenino y la eliminación de la Constitución que ancla nuestra democracia. Nada más proporciona una prueba de fuego para el nacionalismo cristiano, que realmente significa que la plaza pública y la oportunidad de darse cuenta de la trágica consecuencia que puede tener en nuestro país. Ahora, todavía hay personas que están despiertas, como el autor aquí, Bradley Onishi, pero el problema es que es una minoría. Está propagando todo lo demás. En el otro lado, ¿ves? Hay dos corrientes. Tienes la mentalidad del rey del sur y esta persona está cayendo en esa. Él quiere que todas las cosas liberales. Así que, Martin, tenemos una opción. Pero sabemos de la Biblia que el rey, que la ideología del norte será la final. Así que echemos un vistazo antes a esta entrevista, donde el autor, Wolf, da algunas de sus ideas. Es muy cuidadoso en cuanto a cómo dice cosas, pero sin embargo, se apega a su punto. Si alguien me acusa de ser cristiano, nacionalista, sí lo soy. Y espero que el término puede ser un punto de reunión para que la gente diga, no vamos a ser pasivos. No vamos a dejar que el poder civil sea simplemente ser tomado por lo que está ordenado por Dios para el bien de las personas. Será aprovechado por las personas que creen cosas absurdas, sino cosas falsas, sino completamente absurdas y destructivas. Quiero decir, parece que es un momento tan pertinente, la providencia de Dios y el momento de este libro, saliendo especialmente cuando estás hablando de una voluntad nacional y tienes el deseo de conmover a la gente. Escribes en el libro que realmente quieres obligar a la gente a tomar acción. Un lugar cristiano es algo que los cristianos tienen que lograr. Y yo creo que lo que sucedió, que en América se asumió durante décadas, siglos, que somos un pueblo cristiano, que somos una nación cristiana, y que fue solo una especie de compresión predeterminada, especialmente en los siglos XIX. Y luego el mundo neutral llegó y decidió que los problemas, los poderes seculares eran no importantes, pero ahora estamos en medio de un mundo negativo, donde hay un acto hostil hacia los cristianos. En otras palabras, para que las instituciones civiles, para que el gobierno civil cuestionen y digan, esto es lo que va a ser, vamos a hacer un gobierno cristiano. Nosotros vamos a pedir eso. Sí, ciertamente es hora de hacerlo. Es hora de tomar acción. En realidad defines el nacionalismo cristiano en el libro, así que déjame leer la definición y vamos a hablar de eso. El nacionalismo cristiano es una totalidad de acción nacional que consiste en leyes civiles y costumbres sociales conducidas por una nación cristiana como una nación cristiana para procurarse tanto el bien terrenal como el celestial en Cristo. La gente en una nación cristiana harán lo que va a ser bien para ellos. Pero yo me enfoco en bien cómo determinamos qué son esas cosas. Y una de ellas es la ley civil y la otra es costumbres sociales. Así que la ley civil es algo simplemente que
que seamos ordenados a hacer por el magistrado para nuestro bien. Y eso es todo como límites de velocidad y creo que leyes del sábado. Y luego nos podemos meter en eso. Bueno, vamos a tener que... Han estado contigo con la velocidad del tiempo, pero te perdieron con la ley del sábado. Pero regresaremos, sí. No hemos llegado a la blasfemia, pero en ejercer dominio sobre la tierra. Tampoco Adán habría hecho esto. No estamos trayendo la vida celestial a la tierra, solo estamos madurando la naturaleza humana y los principios de esta vida. Entonces, ¿cómo ordenas a las personas, a cristianos, a la vida eterna? Bueno, de manera externa, tú haces lo que puedas para que ellos puedan adorar a Dios y adorar a Dios y la iglesia pueda administrar sacramentos. ¿Y cómo en particular puedes hacer eso? Haces leyes sabáticas, y las leyes sabáticas no son simplemente para castigar violaciones del cuarto mandamiento, sino para proporcionar las condiciones en las que las personas pueden adorar a Dios sin distracciones. Ese es el propósito. El propósito no es simplemente Dios dice el cuarto mandamiento, eso es malo, por lo tanto castigamos. Eso no es lo que estoy diciendo. Hacemos eso porque el cuarto mandamiento es esencialmente diciendo que debemos adorar a Dios corporativamente con su pueblo el domingo o un día especial. Así que el gobierno civil está ahí, y cómo el gobierno civil en un sentido externo puede contribuir y ordenarte a eso. Como dije, remueven las distracciones de ese día para que nos podamos enfocar en adoración con Dios. Así que Martín, ahí lo tienes, la base de su pensamiento, y creo que perdimos algo ahí. Dijo, no es parte de la idea aquí. Uno de los medios principales que el gobierno puede hacer es silenciarlos, silenciar a la otra parte. Entonces, tienes que crear estas condiciones. Ahora, Martín, esta es una estrategia muy inteligente. Tenemos en el mundo este tipo de teocracias en el mundo islámico. Pregunta, ¿el gobierno dicta el entorno moral de las naciones en países islámicos? Sí. Ahora, en los países cristianos, tenemos el secularismo dictando. Y ahora digamos que eres un pro-Trump, donde están entrando estas otras ideologías. Existe un temor de que tu forma de vida será destruida. Sí, sí, constantemente. En Alemania, por ejemplo, esto es una situación muy real. La gente tiene miedo de que si permite que continúe en la manera que están sujetos a una moralidad que es ajena, y si usted tiene que hacer una elección entre esa moralidad y apegarte a tu secularismo, que va a ser eventualmente invadida, ¿por qué no aceptar la moralidad cristiana como una mejor alternativa para ti en lo que puedes estar activo? Así que incluso los secularistas, si tiene una opción entre elegir lo que está sucediendo en Irán, por ejemplo, y la forma secular de la vida, prefería optar por el nacionalismo cristiano, que estar sujeto a algo que podría ser peor. Así que es un juego muy inteligente. Y si ves una nación que se convierte en una nación cristiana, digamos los Estados Unidos de América, se diluyen cada vez más por todos estos cientos de ideologías, algunas tan liberales que no puedes vivir con ellas, y algunas tan draconias que no puedes vivir con ellas. ¿Por qué no optar por el nacionalismo cristiano? Y volvamos a esas raíces. ¿Por qué? ¿Puedo hacer esta pregunta, Martín? ¿Por qué? El diablo hace mucho tiempo implementó, porque eso es lo que tenía en la Edad Media, porque no había funcionado entonces. ¿Por qué no? Porque el mundo todavía era demasiado conservador y religioso, y todavía conocían el anticristo. Cuando yo nací, me casé y dije muchas veces, la gente sabía quién era el anticristo. El protestantismo era el protestantismo y el catolicismo era el catolicismo.
El tiempo es perfecto. Pudriste el protestantismo. No a través de un ataque frontal, a través de ideas católicas, no a través de un ataque de puerta trasera del liberalismo. Infiltraste uno de los campeones de esto, estudiando a Thomas Aquinas. Sí. Así que aquí tienes esta ideología del rey del sur que usas para llevar a una nación tan lejos que no tiene ningún ancla, y luego introduces el sistema católico draconio que tienes en la Edad Media. Pero en lugar de tú hacerlo, permites que el protestantismo, que ahora ha cambiado y se ha vuelto como los católicos, exactamente. ¿Y qué tan bíblico es eso? Brillante, brillante. Todo lo que las iglesias protestantes falsas, debajo de la madre otra vez, pero haciendo el trabajo de ella. Bueno, al caso, el diablo no es un estratega, sí, un maestro estratega. Sí, lo que parece estar inconectado, lo que parece que ha perdido el control, es en realidad un control meticuloso, absoluto, brillante. Sí, el momento es perfecto, absolutamente. Así que la ideología, mentalidad. Sí, tomo mi vida, por ejemplo, la mentalidad, ¿cómo ha cambiado? Quiero decir, crecimos en un país nacionalista cristiano. Cómo esa mentalidad ha cambiado a una nación totalmente secularizada. Lo he experimentado en mi vida, en los últimos 30 años. Así que ahora, una vez que está totalmente secularizada hasta el punto en que incluso sin la religión, ¿sabes? Hay algo terriblemente malo, moralmente malo. La gente estará preparada para aceptar este péndulo, este giro y regresarse al otro sistema. Solo que esta vez, haciendo el trabajo de la bestia y no el trabajo de Dios. Debo decir que creo que incluso irán a guerra para lograr esto. Habrá una revolución. Eso es lo que dicen. Ahora, Martín, si tienes una nación como los Estados Unidos de América, o una nación europea, Alemania, o Inglaterra, o cualquier de ellas, donde el protestantismo prevalece, entonces esa nación, obviamente, si abraza el sábado, que dijo que es muy importante para crear el clima, no pueden estar sin el sábado, entonces obviamente abrazará el domingo. Sí, mencionó y si vives en esa nación, no doblarás bajo esa ley, porque es una llamada, disque, ley cristiana, aunque no es una ley cristiana, es una ley pagana, pero según ellos es una ley cristiana. Ahora, si vives en una nación judía, puedes abrazar el sábado, pero en las naciones cristianas tienes que abrazar el domingo, porque esa es la ley. Ahora, ¿cómo se sienten los judíos acerca de un judío viviendo en los Estados Unidos, por ejemplo? Vamos a leer esto es muy interesante. Este es el Jewish, el libro coautor por Gab CEO, Andrés Torba, hace el más vendido en Amazon, por lo que va a hablar sobre este libro. El movimiento nacionalista cristiano ha ganado recientemente un punto de apoyo obstinado en la política electoral a medida que un número de candidatos republicanos en el país han defendido sus doctrinas. Andrew Tarba habló de uno de los coautores del nacionalismo cristiano. Ha trabajado para construir lo que él describe como una sociedad cristiana paralela en el Internet. Incluso cuando su sitio web Gap ha expuesto una realidad más siniestra. Nuestro objetivo principal es para construir una economía infraestructura paralela de la sociedad cristiana que llene el vacío del Estado secular fallido. ¿Cuándo falle? ¿Están esperando que el Estado secular fracase? Sí, el rey del sur va a ser invadido. Torba escribió afirmando, de hecho, el curso, a pesar de evidencia en contraria de los Estados Unidos, que es una nación cristiana, América. Dios es real, la Biblia es verdad, Jesucristo es Rey de Reyes. Se pueden asegurarse de que declaran que solo buscan reclamar lo que es legítimamente nuestro. Es poco probable que escuchen tales argumentos de buena fe. No nos disculparemos por nada de lo que hemos dicho.
o por el trabajo que estamos haciendo para tomar el dominio de nuestro país y la cultura para la gloria de Dios, están seguros, y tú también, están seguros que lo van a hacer. Y este artículo también lo acusa de ser antisemita. Es interesante, leí artículos en el pasado donde los judíos dicen que América debe ser una nación cristiana y que estarían de acuerdo con eso. Exactamente, lo hemos mostrado, sí, los hemos mostrado esos artículos. Así que la única esperanza de América es Dios, dice Sean, un cantante activista. Dice que está moralmente bancarrota, América. Así que estamos aquí a fines de noviembre de 2022 y aquí a fines de 2022 esta ideología está creciendo como la espuma. Está construyendo, ¿te recuerdas? Primero fueron encuentros que mostramos en los últimos 3 años, el llamado y el enviado. Todo esto fue como un preludio de lo que estamos viendo ahora. Y Jonathan Cohn. Y tienes un rabino cristiano, judío, abrazando el nacionalismo cristiano y las 7 montañas y la teología y combinando todos los aspectos del judaísmo y el cristianismo en una mezcla realmente interesante. Por lo que el artista discográfico cristiano misionero Sean Feucht se embarcará en 50 estados en una gira empezando en el 2023. Esperan con ansias el 2023. Espero con ansias para pedirle a Dios que venga y cambie a América, mientras alentando a los líderes de la iglesia a que se vuelvan activos en sus estados en temas que afectan a los adoradores. Como niño misionero que viajé el mundo y fue testigo de la persecución de iglesias en muchos países, dijo que sentimientos vuelven después de verlos en las cuarentenas, extralimitación, gubernamentales, casinos, bares abiertos, iglesias cerradas. ¿Ves cuán inteligente fue esto de crear el giro por la ira? Si tomas la lógica de los casinos que estaban abiertos y la iglesia cerrada, no había lógica. Pero esto era el plan para lograr esto. Sí, así que si descuidas el tema del gran conflicto, te pierdes los puntos. Es importante. En realidad, el próximo año, el libro del año es la gran controversia. Creo que sería bueno para cada persona que lea ese libro. Todos deberían de leerlo. Agregó, luego viendo la respuesta de la iglesia y la falta de voluntad de muchas maneras para atacar y simplemente aceptar, realmente me alarmo. Ahora, Martin, incluso sucedió dentro de nuestras propias filas. Así que esto es algo que tiene tanto éxito y la estrategia es tan brillante que puede engañar exactamente a los mismos elegidos. Exactamente. Y sabes, su sentimiento aquí incluso puede atraer a nuestra propia gente a esto, a este debate, y pueden ser arrastrados, atraídos y atorados en este vórtice. Creo que COVID ayudó a exponer cuánto poder tiene el gobierno estatal sobre nuestras vidas y nuestras comunidades y nuestras iglesias, dijo. La pandemia proporcionó la oportunidad para que nosotros reaccionáramos no de miedo, sino de fe. Así que aquí viene el giro violento, la reacción violenta, y vamos a ir a reclamar las 7 montañas de poder. ¿Quieren controlar el negocio? Martín, ¿cuántas personas fueron despedidas recientemente debido a su inadecuación o ideología? Bueno, sabemos que con Musk era ideología. Eso es. Porque él está limpiando Twitter. Sí. Porque los demás están siguiendo. Y porque justo después de que estaban en el Vaticano. Entonces el gobierno, quieren controlar el gobierno, quieren restablecer la familia, religión en sus términos, que resultará términos jesuíticos, quieren controlar los medios, la educación y el entretenimiento. Ahora, ¿quién controla la educación hasta ahora? El secularismo. ¿Sí? Aprender contra aprender. ¿Acaso no fueron los jesuitas? ¿Quiénes controlarán el nuevo? Sigue siendo el mismo, la misma persona, la misma gente. Martín. Esto es brillante, inteligente. ¿Cómo va la canción? ¿Cuándo aprenderemos? Como también dijimos, nada nuevo bajo el sol.
y el entretenimiento, reclamando las 7 montañas de poder y creando el estado exacto que querían los judíos en el tiempo de Cristo. Y no quedó ni una piedra. Y no quedará ni una piedra de esta estructura tampoco. Es un artículo de The Beacon y dice: el movimiento teórico masivo informativo une fuerzas con Michael Flynn y Roger Stone, por lo que ahora tienes la élite americana y los líderes militares a bordo. ¡Wow! El 1 de julio de 2022, dentro de la arena de Georgia repleta, 4 líderes religiosos prepararon el escenario mientras recitaron una declaración de oración escalofriante llamado el decreto. Mientras se nos ha dado el poder legal del cielo y ahora ejercemos la autoridad, mientras que somos los embajadores y portavoces de Dios sobre la tierra, mientras que a través del poder de Dios somos los impulsadores del mundo, mientras que debido a nuestro pacto con Dios estamos equipados y delegados por Él para destruir cada intento de avance del enemigo. Hacemos nuestra declaración. Decretamos que nuestro sistema judicial emitirá fallos que son bíblicos y constitucionales. Martín, grandes palabras. Me imagino el cielo está viendo el poder del cuerno pequeño y sus palabras pomposas, porque estas palabras reflejan nada más que el pequeño cuerno. Decretamos que recuperamos y controlamos permanentemente las posiciones de influencia y liderazgo en cada una de las 7 montañas, aunque pocas sabían que acababan de presenciar los frutos de la nueva reforma apostólica. La NAR, Nuevo Movimiento Apostólico, autoritario, en realidad es lo que es. Entonces, por lo que la reforma nueva apostólica está acelerando rápidamente y está peligrosamente subestimada en todo el mundo. Movimiento autoritario cristiano. Practica la curación, la fe, el exorcismo y promueve el dominionismo. La creencia que los cristianos deben tomar el control del gobierno y la cultura para que Jesús regrese a la tierra. En realidad tienen razón. Deben tomar dominio para que Jesús regrese y lo destruya. Exactamente. Y este es interesante porque el anterior habló sobre el movimiento global. Sí. Es ese surgimiento de la nueva reforma apostólica. Es global. Y en todas partes quieren países cristianas o países que tomen control del gobierno o de las 7 montañas. Y lo estamos viendo por todo el mundo. Así que si ves a lo que está sucediendo en Italia, la victoria de Milonia provocó elogios y controversia debido a sus valores conservadores y el deseo de defender a Dios, familia y el país se encaja perfectamente en el juego, por lo que Europa está subiendo a bordo. Los demás se resisten, pero la hora que el péndulo oscile llegará. Bien, también con los conservadores, el péndulo oscila. Así que, de acuerdo al Christian Post, así como los New York Times la han llamado fascista. Además, CBS Noticias lo comparó con el dictador fascista Benito Mussolini. Ella dijo: defenderemos a Dios, familia, país. Esas cosas que disgustan tanto a la gente. En otro discurso dijo sí, la familia natural. No al LGTB, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Eso suena como un giro de péndulo. Sí, porque es completamente lo contrario en la corriente. Sí a la cultura de la vida, no a la cultura de la muerte, no a la violencia del Islam. Sí a las fronteras más seguras, no a la inmigrante masiva, a la masiva inmigrante. Sí al trabajo para nuestra gente. Es más seguro abrazar esto que abrazar esta amenaza desconocida, ya sea Islam o incluso esta ultraliberalismo. Es una estrategia hermosa. Es como si lo pusieras en un juego. Es un juego por excelencia.
No creo que los humanos pueden pensar en esto. Por eso es que el diablo tiene que sentarse. Tiene que estar detrás de esto, porque se juega en una escala universal. Y a veces te preguntas, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite que los malvados florezcan por tanto tiempo? ¿Por qué? Porque es paciencia y tiene que establecer que Él es verdad. Creo que es Eclesiastes 8. Déjame comprobarlo, a ver si estoy en lo cierto. Podría estar equivocado. Si vas a Eclesiastes 8 y lees ahí, bien, en realidad podemos leer el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y que en relación con el juramento de Dios, no te apresures a irte fuera de su vista. No te pares en cosa malvada, porque Él hace lo que le place a Él. Ahora, cuando dice el rey, se refiere tipológicamente a Jesucristo. Así que te aconsejo que guardes los mandamientos del rey. Pero las personas van a guardar los mandamientos del rey. No, van a guardar los suyos. Pero baja el versículo 11. Porque la sentencia contra la mala obra no se ejecuta rápidamente. Por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres están completamente dispuestos a hacer el mal. Esta es la paciencia de Dios. Ahora, pero la cosa interesante es que una vez que hayas visto la estrategia y te das cuenta de que tiene que ser una estrategia universal, la implementación de la bestia es una estrategia universal. Tienes que tener tantas cosas en lugar. Y hemos estado hablando ahora en este último año sobre cómo se ponen en marcha. ¿Cómo haces que las naciones que no son cristianas, que abracen el domingo, por ejemplo, el clima? ¿Cómo haces que las naciones que están altamente secular, que abracen leyes cristianas, nacionalismo cristiano? Martín, esto es brillante. Y no es un plan que solo fue formulado hace durante 30 años. No, es milenio. Así que debemos de subir en este carro. No. Somos observadores, ¿correcto? Por lo que la sentencia contra la mala obra no se ejecuta rápidamente, por lo tanto, los corazones de los hijos de los hombres están completamente dispuestos en ellos para hacer el mal. Aunque el pecador hace el mal 100 veces en sus días, se prolongan, seguramente sé que les irá bien a los que temen a Dios, que temen delante de Él. Así que, Martín, nuestro trabajo es apegarnos a la Biblia, obedecer a Dios, obedecer al Rey. Y aunque parezca que Dios está distanciándose y permitiendo que todas estas cosas suceden, Él está en control. Él tiene el control. Porque Él dijo que esto iba a pasar. Y dijo que iba a pasar. Y dijo que iba a ser la conclusión, que serán destruidos. Sí, entonces sucederá. Ahí es donde radica la promesa. Ahí es donde está tu enfoque, o debería de estar. Por lo que pueden defender a Dios tanto como quieran. No están defendiendo al Dios de la Biblia. Están defendiendo su estructura política. Es mejor que un hombre muera por el bien del pueblo, que el pueblo o la nación perezca por el bien de un hombre. La misma ideología. Si te opones, se tienen que deshacer de ti. Aquí está el Christian Post. También, octubre 2022, nacionalismo cristiano liderará a la persecución cristiana, dijo el presidente SBC, advierte Barber. Así que el presidente de la Convención Bautista del Sur, Barber, ha condenado la idea de que la iglesia debe estar dirigiendo el gobierno y advierte a los defensores del nacionalismo cristiano que seguir tal agenda resultará en persecución de los cristianos. ¿Tiene razón? Sí. Tiene toda la razón. Martín, no solo somos nosotros los que estamos diciendo esto. Hay gente que está viendo el peligro y advirtiendo contra. Pero a pesar de esto, van a seguir adelante. ¿Ves? Es una minoridad. Es una de esas personas que habla el espíritu de profecía, que se unirán al movimiento del fuerte clamor. Amén, aleluya.
Tienes toda la razón. Dice, contrario a 400 años de historia bautista y todo lo que creo sobre la libertad religiosa, me opongo a la idea del dominio cristiano, el dominio eclesiástico sobre la operación del gobierno. Insistió con Anderson Cooper en CBS. Martin, este es la postura que debemos de tener. Sí, la que debemos tener, exactamente. Me opongo porque Jesús dijo que su reino no es de esta tierra. Hay gente que comprende, que se oponen, porque cada vez que se ha adoptado, terminó persiguiendo a las personas como yo. No se detiene en perseguir a las personas que no son cristianas. Dijo, eventualmente termina persiguiendo a las personas que son cristianas, a quienes el sabor de su cristianismo es diferente al del gobierno. Martín, estamos ahí. Y si no abrimos nuestros ojos, seremos absorbidos por este vórtice. Nuestro pueblo, nuestra iglesia, se supone que debe de estar hablando como esta persona. Deberíamos estar despertando. Terminemos con una larga cita del espíritu de profecía. La obra peculiar del tercer ángel no se ha visto en su importancia. Dios quiso que su pueblo estuviera muy por delante de la posición que ocupa hoy. Martín, puedo terminar con eso, estar de acuerdo con eso. Pero ahora que ha llegado el momento que salten a la acción, tienen la preparación que hacer. Cuando los reformadores nacionales comenzaron a pedir medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros hombres líderes deberían haber estado conscientes de la situación y deberían haber trabajado fervientemente para contrastar sus esfuerzos. No quiero decir nada sobre los 2 últimos años, porque ojalá hubieran hecho eso. No está en el orden de Dios que la luz se haya privado de nuestro pueblo, la verdad presente que necesitaban para este tiempo. No todos nuestros ministros están dando el mensaje del tercer ángel, realmente entiendan lo que constituye ese mensaje. El movimiento de la Reforma Nacional ha sido considerado por algunos de tan poca importancia que no han considerado necesario prestarle mucha atención. E incluso han sentido que al hacerlo están dando tiempo a dar el mensaje distinto al del tercer ángel. Que el Señor perdone a nuestros hermanos por interpretar el mensaje mismo para este tiempo. La gente necesita ser despertada con respecto a los peligros del tiempo presente. Los atalayas están dormidos. Estamos años atrasados. Deja que los atalayas principales sientan la necesidad urgente de cuidarse a sí mismos, a menos que pierdan la oportunidad que se les da de ver los peligros. Si los hombres, líderes en nuestras conferencias, no aceptan ahora el mensaje que Dios les envió y se alinean para la acción, las iglesias sufrirán gran pérdida. Estas palabras son más importantes ahora de lo que eran cuando las escribió, 100%. Cuando los atalayas ven que venga la espada, le dan a la trompeta un cierto sonido. La gente a lo largo de la línea hará eco a la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Martín, ¿debería un bautista dar la advertencia y no nosotros? Pero muy a menudo el líder se para con desidia y dice, no vamos a apresurarnos. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no dar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de esta parte está clamando paz y seguridad. El tiempo no es aún. No te emociones, no te excites, no te alarmes. Hay mucho más hecho de esta enmienda religiosa de lo que se exige. Esta agitación se extinguirá, por lo que virtualmente niegue el mensaje enviado por Dios y la advertencia que fue diseñada para conmover a las iglesias falla a hacer su trabajo. La trompeta del atalaya no da un cierto sonido y la gente no se prepara para la batalla. Que el atalaya tenga cuidado, no sea que por su indecisión y pereza retrase y las almas perezcan y su sangre sea requerida a su mano. Hemos estado buscando durante muchos años para que una ley dominical sea promulgada en nuestra tierra, y ahora que el movimiento está justo sobre nosotros, Martín está escribiendo para su tiempo o para nuestro. Amén, aleluya. Era para entonces, pero estemos el antitipo. Gracias.
¿Acaso nuestra gente cumplirá con su deber sagrado en el asunto? ¿No podemos ayudar a levantar el estandarte y llamar al frente a aquellos que tienen respeto por sus derechos religiosos y privilegios? Se acerca rápidamente el momento en que aquellos que eligen obedecer a Dios antes el hombre serán hechos sentir la mano de la opresión. Entonces, ¿deshonraremos a Dios guardando silencio mientras sus mandamientos son pisoteados? Si confías en el Rey, entonces guarda sus mandamientos. Y Dios actuará incluso si parece que demora. Ese predicador bautista nos dijo que los cristianos no se liberarán de la persecución si no se alinean con su ideología. Por cierto, Martín, aquí al cierre de este año 2022, estoy deseando hasta el 2023 para ver cómo se desarrolla esto. Y luego para ver cómo en el 2024, cuando los gobiernos cambien nuevamente en los Estados Unidos, las cosas podrían ser muy diferentes a lo que son ahora. Los últimos eventos serán rápidos. Que Dios nos dé sabiduría y que le dé al pueblo de Dios sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Oremos. Amén. Padre Celestial, las cosas se están desarrollando ante nuestros ojos. Hemos hablado muchas veces del péndulo, del cambio, del giro. Y vemos que el péndulo está volteando. Lamentablemente, se balancea, gira, voltea en la dirección de una ideología que no tiene base en la Biblia, pero en una opinión de dominionismo. Que Dios nos conceda sabiduría para discernir el bien del mal. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.